Bueno, como el curso ya saben de fisiología sanguínea, vamos a tener que entender durante estas semanas los elementos que comprenden la sangre y la función que tienen entre ellos. ¿Ya? Porque una cosa es comprender la estructura y otra cosa es comprender las funciones, las relaciones que tienen estas células o estos elementos en general de la sangre. Porque desde hace cientos de años ya se sabía de que la sangre tenía era un componente vital para la vida, ¿no? Es más, se sabía desde hace mucho tiempo que lo denominaban como los miasmas, como los humores, en la época de los griegos, de que la sangre podía verse afectada a cosas como la dieta, como factores externos como el frío, la altura, las infecciones, lo que en ese caso no se conocían como cánceres, pero las tumoraciones se había afectado bastante y se sabía que era un sistema, digamos, que lo vamos a conocer como un sistema, un tejido conectivo muy complejo que tiene interacción con bastantes sistemas de nuestro cuerpo. Se encarga de funciones tan básicas como la respiración, como el transporte de nutrientes, y vamos a ver qué relación tiene cada una y la estructura. La sangre, ahora ya conocemos que es un líquido que va a contener elementos formes de células y elementos formes que van a estar suspendidos en un líquido que vamos a conocer como plasma. Entonces ahí viene el primer concepto, que es la volemia, que es la cantidad de sangre en volumen, no en mililitros que tenemos por kilo de peso. Esta volemia va a ser diferente dependiendo nuestra edad, bueno, no el sexo y nuestra composición corporal. ¿Por qué? Porque básicamente una composición corporal que tenga un mayor porcentaje de grasa y un menor porcentaje, digamos, de masa muscular va a asociarse a una menor volemia. Por eso es que las mujeres, digamos, en comparación de los hombres, debido a que su composición corporal tiene un mayor porcentaje de grasa, ya se asocia a una menor volemia, y en un caso más extremo, los pacientes obesos van a tener una mucha menor volemia que un paciente que tenga una complexión musculosa o delgada. Entonces, ¿qué es esta sangre? En pocas palabras, aquí tenemos dos muestras de sangre, una que es una muestra anticoagulada, en la cual podemos apreciar el contenido de una manera homogénea, ¿no? Tiene el color rojo, que básicamente se lo da qué célula o qué proteína, la hemoglobina, ¿no? O los eritrocitos, le dan esta coloración roja cuando se encuentra oxigenada. Pero si a esta muestra no le ponemos un anticoagulante o la dejamos que se sedimente pasando horas de horas, vamos a ver que se va a fraccionar entre una fase líquida, que es básicamente el plasma, y una fase forme o celular, que son todas las células que tienen una mayor masa, ¿no? Un mayor peso, que se van a ir por gravedad sedimentando en el fondo. Entonces, cuando ya tenemos una sedimentación, vamos a tener bien claro que esos elementos formes van a constituir básicamente por tres series o tres líneas. La serie roja, que va a ser básicamente los eritrocitos o los glóbulos rojos, cual su cantidad va a ser la más predominante, por eso la sangre, cuando yo la veo sedimentada o no sedimentada, es netamente roja, ya que vamos a tener cerca de 4 o 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico o mililitro. Vamos a tener a los leucocitos, que van a tener una mucha menor cantidad, en cantidad de 5.000 a 10.000 células por milímetro cúbico, y las plaquetas, que sí van a tener una cantidad mayor que los leucocitos, pero igual no son visibles a la ectoscopía, porque van a tener una superficie celular o volumen muchísimo menor. Estas células van a ser formadas por el proceso de la hematopoiesis, que es el proceso biológico que sucede ¿en dónde? En la médula ósea, ¿no? En los adultos o en las personas como nosotros, que va a formar sobre todo estas tres líneas. Cada línea celular va a tener sus propias características, pero van a tener una vía en común, que va a ser, ¿no? Digamos, el precursor, que va a ser la célula madre hematopoyética. Esta producción, esta médula ósea, que es un tejido que tenemos dentro de todo, virtualmente dentro de todos los huesos, pero predominantemente con otros huesos más que otros, dependiendo de nuestra edad, tiene una función muy fuerte, muy activa, es muy importante, llegando a formar cercanos de 2.5 millones de células, elementos formes, por kilo de peso. O sea, imagínense, ¿no? Al día. Imagínense esa cantidad de células que se están formando todos los días. Sin embargo, esta hematopoiesis, como les comenté, en la edad adulta sobre todo se forma en los huesos axiales. ¿Cuáles son los huesos axiales? Los de la columna vertebral y los de la cadera y el sacro.
por lo cual cuando yo quiero hacer un estudio medular a un paciente adulto, ¿dónde le voy a hacer? O le hago una punción acá en el hueso de la cadera, en la espina ilíaca, o le hago un estudio en el esternón, porque son las zonas de mayor actividad hematopoyética. Pero no quiere decir que si le hago en otro hueso no encuentre, puede ser que sí, pero en una menor cantidad. Sin embargo, en los pacientes pediátricos donde vamos a encontrar mayor actividad hematopoyética es en los huesos apendiculares, como le llamamos, o sea, todos los que no son de la zona axial, de la zona de la columna vertebral. Muy bien, sobre todo en los niños se describe más en los huesos largos, como en la tibia, el peroné, el húmero, y en los huesos del cráneo. ¿Por qué hay esta diferenciación? Porque sus huesos axiales todavía están en desarrollo y tienen más contenido cartilaginoso que óseo cortical o medular, pero eso va a ir cambiando mientras vaya sucediendo su desarrollo. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en la etapa embrionaria, cuando nos han concebido, obviamente no nos conciben y aparecen mágicamente huesos, o sea, no tenemos médula ósea, entonces la hematopoiesis se le encarga otros órganos. Cuando somos simplemente una capa trilaminar después de la fecundación, se encarga el saco uterino, ¿no? Vamos a decirlo esquemáticamente que se encarga en el primer trimestre, pero la verdad es hasta la semana 11, 12 máximo, donde el saco uterino ya se encuentra totalmente involucionado. Y vamos a decir esquemáticamente que en el segundo trimestre de embarazo, el hígado y en segunda proporción, el vaso va a encargarse de la actividad hematopoyética en el embrión, en el feto ya sería, ¿no? Para que mientras vamos más desarrollándonos, ya vamos a tener formación de hueso y ya va a haber médula ósea, por lo cual desde el tercer trimestre de gestación, el feto ya tiene una actividad hematopoyética de la célula de la médula ósea predominante, como les dije, en la edad pediátrica, sobre todo vamos a poner la tibia, el fémur, que va a ir cayendo en producción, mientras que en la edad adulta nos van a quedar los huesos axiales. Muy bien. Entonces, para esto, ¿qué es la médula ósea? Acá tenemos una foto de una biopsia de hueso, no se confundan que esto es cartílago, esto de acá, obviamente, esto es cartílago. Y aquí tenemos dos fases. Una fase roja, que la van a llamar la médula ósea roja o funcional, y la médula ósea amarilla o la médula ósea que dicen no funcional. Yo no estoy de acuerdo con esa clasificación, pero sí la ponen en el cuadro. ¿Por qué? Porque bueno, en la médula ósea lo que vamos a tener es una mayor cantidad de células madres hematopoyéticas, que como les dije va a ser el punto de partida para generar esos elementos formes de la sangre, y una gran cantidad de sinusoides, o sea, de vasos, de células endoteliales que van a hacer la conexión de la producción de estos elementos hacia la liberación, a la circulación. Entonces, esta parte, digamos, la parte roja, va a ser bien activa con respecto a la actividad hematopoyética, a la actividad, digamos, de la proliferación, diferenciación de estos elementos formes. Pero, yo les pregunto, ¿quién le dice a la célula madre cuándo proliferar, hacia qué línea proliferar, cuándo hacerlo? ¿Quién le dice? ¿Señales? ¿Quién le da estas señales? ¿Quién les dice? ¿Saben quién le da el estímulo a la médula ósea para que haga una u otra cosa? Se lo da su ambiente, el microambiente medular, la matriz extracelular. ¿Y qué es la matriz extracelular? La médula ósea amarilla. O sea, la médula ósea amarilla tampoco no es tanto funcional. Más bien yo diría que es sumamente importante en, digamos, el transporte de señales y simplemente la dirección sobre qué proceso hematopoyético se necesita más. Tenemos sobre todo actualmente identificados que las células precursoras del hueso, esto es el hueso cortical y esto es la médula ósea, las células precursoras del tejido óseo son sumamente importantes para la señalización de la hematopoiesis, por lo cual tomemos ese concepto de no funcional con bastante pinza. Profesor, entonces la médula ósea se encargaba, no, sí, la médula ósea amarilla se encargaba de la señalización. ¿A qué está se Digamos que se encarga de la señalización. Si no hubiera matriz extracelular, no llegaría a ningún tipo de señalización a la célula madre, porque la célula madre no actúa sola, actúa bajo estímulos. Muy bien, como todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hablando de esta célula madre hematopoyética, pluripotencial, stem cell, la pueden encontrar con muchos nombres, pero lo que tienen que tener en común todos estos nombres es que esta célula tiene que tener estas tres capacidades. Si no tiene estas tres capacidades, si tiene solo dos o una, puede ser una célula muy inmadura,
madura, una célula precursora, pero no una célula madre pluripotencial. ¿Cuáles son esas tres capacidades? La capacidad de proliferación, o sea que bajo el correcto estímulo de esa célula madre simplemente se vuelve 1 millón. La capacidad de autorrenovación, de que esa célula madre que se ha dividido en 1 millón pase por un proceso de recuperar el material genético que puede perderse en cada mitosis para no envejecer genéticamente y poder durar años de años de años. Y la capacidad de diferenciación, de poder la célula madre, bajo el estímulo correcto, diferenciarse a cualquier línea celular. Si hay un estímulo para diferenciarse a la línea de las plaquetas, lo hace. Si hay un estímulo para diferenciarse a la línea de nitroide, lo hace. O sea, tiene esa capacidad. No está comprometida todavía a una línea o a un tipo de células. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo identifico este tipo de células? Porque no es como que yo puedo decirle, oye, tu médula ósea, ¿qué son las tienes? ¿No? O sea, no hay forma morfológica en la biopsia, en el aspirado, un estudio de sangre que me diga cuáles son las células madre. Lo que yo puedo hacer es reconocerlas por medio de patrones. Y eso es lo que nos va a servir para ahora y para otras clases, que son las clases de diferenciación o los CD. Los CD son simplemente grupos de proteínas que tienen un patrón particular y a cada patrón se le ha puesto un nombre. Hay desde CD1 hasta CD200 no sé qué. Entonces, hay células. Las células van a tener un patrón de expresión de estos CDs dependiendo de qué estirpe son. Los linfocitos T tienen diferentes CDs que los linfocitos B y tienen diferentes CDs que los neutrófilos, tienen diferentes CDs que los eritrocitos e incluso los eritrocitos, dependiendo su estadio de maduración, ya sea reticulocito, eritroblasto autocromático, policromatófilo, van a tener diferentes también CDs. O sea, yo no solo diferencio con los CDs el tipo de célula que es, sino también qué estadio está. Entonces, yo tengo estos marcadores, estos tres que tienen que ser positivos y estos tres que tienen que ser negativos para yo poder identificar una célula madre hematopoyética. Si no tienen, lo que se ha encontrado es que estos marcadores se asocian a células que tienen estas tres características. Muy bien, que se encuentran en el estadio más inmaduro posible, que ya no hay nada detrás de ellas, son las células madre pluripotenciales, de donde nace todo. El CD34 lo van a ver más adelante en otras clases porque es un marcador de inmadurez. Cada vez que uno ve un CD34 estoy hablando de una célula inmadura. Cuando yo hablo del CD117 estoy hablando del receptor del C-KIT. Acuérdense que los CDs son patrones de reconocimiento de proteínas, o sea que dentro de esos patrones estos CDs pueden tener una función muy específica de la célula, solo que yo estoy utilizando este nombre de CD para reconocerlo, pero puede tener su función. Como el CD117 verdaderamente se descubrió que era el receptor del C-KIT. ¿Y por qué es importante el recalco del receptor del C-KIT? Porque como dijo su compañero, cuando le comenté, cuando hice una pregunta hace un rato, ¿qué hace la estimulación hacia la hematopoiesis de una línea o no? Simplemente la señalización, y esta señalización más específica a qué se refiere a factores de crecimiento. Bajo los factores de crecimiento correctos se va a estimular una proliferación o una diferenciación hacia una línea. En este caso vamos a tener dos tipos de factores de crecimiento, uno que le van a llamar temprano y uno que le van a llamar tardío. Una forma esquemática de poder separarlos, pero no es una regla estricta, es que los tempranos van a favorecer la hematopoiesis de manera general. O sea, van a estimular la proliferación y la autorrenovación de estas células madre, pero sin comprometerlos a una línea, sin decir, quiero que hagas hematopoiesis, pero de esta línea, no. Quiero que hagas hematopoiesis en general, o sea, que todo se amplifique. Dentro de esos ejemplos de factores de crecimiento temprano, tenemos a lo de la primera línea, que es el KIT ligando, por lo cual la célula madre hematopoyética tiene que tener un receptor del C-KIT para poder ser estimulada como célula madre hematopoyética propiamente dicha. Tenemos otros ejemplos como la interleuquina 1, 3 y 6. Sin embargo, tenemos también factores de crecimiento que lo vamos a denominar tardíos, porque estos ya van a actuar en una etapa más tardía de la hematopoiesis, cuando ya esta célula está comprometida a un linaje. O sea, podemos darle, no es necesariamente un sinónimo, pero una forma de entenderlo, que sería un factor de crecimiento unilinaje. ¿Cuál sería un ejemplo de estos factores de crecimiento unilinaje?
tenemos la eritropoyetina, que sabemos que es un estimulador de qué línea, de la línea de eritrocito, por lo cual al ser un estimulador tardío no estimula todas las líneas, estimula solamente esta línea, al igual que la trombopoyetina es un estimulador de la línea megacariocítica, y el factor estimulante de colonias, o en inglés colony stimulating factor, puede estimular solo la línea monocítica cuando es M, o estimular la línea granulocítica monocítica cuando es GM, colony stimulating factor. Entonces, esos factores de crecimiento van a estimular esas líneas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Digamos, eso es, digamos, es otro cuadro de lo que ya les voy a explicar, pero aquí utilizan el concepto de iniciales y avanzados, pero no se confundan de que en iniciales tenemos a los que estimulan la hematopoiesis en general y los que estimulan la hematopoiesis pero ya una línea dirigida, como el colony stimulating factor o el factor estimulante de colonias, y la interleuquina 7 que es para la línea linfoide. No se equivoquen, por favor. No me gusta mucho ese cuadro, pero es el que está. Entonces, ¿cómo estimulan esos factores de crecimiento estas líneas? ¿No? Digamos, viene la eritropoyetina, ¿no? Y se une al receptor de eritropoyetina en una célula precursora. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es el mecanismo celular por el cual sucede una diferenciación o proliferación o lo que sea? ¿Cómo sucede? ¿Nadie sabe? ¿Nadie se le ocurre cómo sucede un proceso de una estimulación por un factor de crecimiento? Imagínense una estimulación, no sé, bueno, de la insulina, de la tiroides, de la tirotoxina. ¿También tiene que haber señales? Muy bien, tiene que haber un mecanismo muy bien de señalización o de unos mensajeros. Si urgemos esta es la eritropoyetina y se une a su receptor de eritropoyetina, va a haber un mecanismo de señalización intracelular, que en el caso de la eritropoyetina es el mecanismo del JAK-STAT, pero pueden haber muchos, puede haber el de AMP cíclico, el de GMP, el de fosfatilinositol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que van a hacer? Es simplemente fosforilar en cadenas ciertas proteínas para terminar estimulando ¿qué? Factores de transcripción. Porque al final, para yo hacer una proliferación, para que una célula entre al ciclo celular y se divida, ¿qué necesito? Necesito el doble de proteínas, el doble de material genético, reordenamiento del citoesqueleto, entre muchas otras cosas. ¿Y cómo yo logro eso? Por proteínas mitógenas. Entonces tengo que primero sintetizar proteínas mitógenas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las sintetizo? Por medio de un factor de transcripción que al activarse por esa segunda señalización se acopla al ADN y comienza a sintetizar todo lo necesario para diferenciación, proliferación, lo que yo necesito. Entonces, no olvidar ese concepto, no es que esta diapositiva tiene que aprenderse los factores de transcripción de cada línea exactamente, pero más adelante, sobre todo cuando hablemos de inmunidad, va a tomar un poco más de valor conocer el concepto de que algunas líneas necesitan un factor de transcripción para hacer ciertos trabajos específicos. Entonces comenzamos con una línea exactamente, hace demasiado calor, pues yo no me sé. Se para. No, todavía no lo sé. Todavía no vuela. Todavía no vuela. Entonces, hablando netamente de la eritropoiesis, siempre el proceso de la eritropoiesis va a ir de izquierda a derecha, eso tiene que aprender. Esto lo que haga está al lado, lo va a partir de un culebito. Pero vamos a tener siempre que el proceso va a partir de una célula madre hematopoyética. En este caso están esquematizando bastante los pasos, que no es que se tengan que aprender exactamente, pero tienen que entender el concepto. Una célula madre hematopoyética no se salta diferente a un eritrocito, ¿no? Hay un proceso de un progenitor mieloide primario, un progenitor mieloide común, que se va abriendo hacia la línea, digamos, de los megacaricitos, de los granulocitos, y quedaría, digamos, una línea de progenitor mieloide eritrocitario, o sea, cada vez se va diferenciando más hacia lo que yo quiero. Sin embargo, el que más me interesa en este cuadro es ya el progenitor eritrocitario, que lo vamos a llamar el BFU. El BFU es la unidad formadora de estallido eritroide, en inglés Burst Forming Unit, por eso es BFU, el cual su importancia de este estadio precursor de la línea eritroide es importante porque es cuando comienza este precursor a ser
sensible a la eritropoyetina, por lo cual va a entrar al periodo de maduración que va a ser dependiente de la eritropoyetina. O sea, durante estos caminos, durante estos estadios de maduración, es sensible a factores de crecimiento X, que no lo vamos a revisar porque es más complejo, pero a partir del BFU, su factor de crecimiento estimulante más fuerte es la eritropoyetina. Por lo cual, si yo les pregunto, el precursor mieloide eritropoyético presenta receptores para eritropoyetina, ¿ustedes qué me van a decir? Que es mentira, porque todavía todo es sensible, si no comienza a partir del BFU, lo sigue a nivel del